Querido doctor Antonio José, yo quiero una vez más en esta participación que hacemos en la jurisdicción constitucional hacer referencia a esa reflexión que en algún momento hiciera Ferdinand Lassalle. ¿Qué es una constitución? En ese importante texto, Ferdinand Lassalle destaca que las constituciones son los cimientos del Estado, son los faros del Estado, son de alguna manera corifeos para la sociedad, donde todos tenemos allí un margen de convivencia, un margen de reglas y sobre todo de reglas que no se disputan, que pueden modificarse porque son cuerpos vivos y evolutivos, pero que marcan de manera clara e incontrovertible los destinos del entendimiento social. Sobre esa importante premisa, ¿qué es lo que estamos viviendo en esta fecha memorable? El día de hoy, hace 200 años, ya se encontraba una carta política promulgada, firmada por los convencionistas de este Congreso Constituyente, pero el Congreso siguió sesionando prácticamente por una semana más hasta el 14 de octubre de 1821. Fueron muchos los hombres ilustres que llegaron a esa asamblea, representantes de distintos lugares del territorio neogranadino, ya para ese entonces en un día convertida en Gran Colombia. Y llegaban también hombres ilustres de Venezuela, llegaban también representantes de Quito y llegaban representantes de lo que es el Istmo de Panamá, hoy República de Panamá. Claramente, todos ellos llegaron a converger a este lugar para darnos ese faro, para darnos esa guía. Pero esa guía no era un movimiento improvisado. Ya para ese entonces llevábamos más de una década, desde los gritos de independencia, y habíamos visto procesos tan importantes como el de las Juntas de la Libertad en Caracas, y ya conocíamos los primeros esbozos constitucionales en Cundinamarca, en Tunja y también en nuestra costa norte. Ya habíamos visto también las primeras grandes declaraciones y estaban también piezas monumentales como el Manifiesto de Cartagena, como la Carta de Jamaica del Libertador, como ese bello encuentro en Angostura del 15 de febrero de 1819, y también podíamos apreciar esa ley fundamental que surgió de Angostura para hacer un llamado a la integración de las naciones y tener ese nuevo horizonte institucional. Todas esas deliberaciones que se encontraron en esta ciudad se vieron reflejados en más de 201 sesiones, y recordamos siempre ese bello discurso inaugural del vicepresidente interino delegado por el Libertador para instalar el Congreso Constituyente, que fue ni más ni menos que el precursor Antonio Nariño. Aquí, por primera vez, le dirigía a él en ese entonces a 57 de los miembros delegados que el objetivo de las instituciones era garantizar la felicidad de los ciudadanos, que es el objetivo primigenio del orden constitucional. Y decía también ese mismo precursor que teníamos que pensar en principios descentralizadores por las inmensas complejidades geográficas de este territorio. Fue con ese espíritu que figuras nobles como José Ignacio de Márquez, el gran constructor del aparato judicial colombiano, se encontraba con José María del Castillo y Rada, quien fuera el primer edificador de las finanzas públicas de la nación, y llamaban a Pedro Gual para que asumiera las relaciones internacionales, y llegaban figuras como la de José Félix Restrepo o José Manuel Restrepo para plantear también lo que serían los alcances institucionales de las funciones de la seguridad y la justicia.
Son tantas cosas que se podrían decir de esa bella gesta del Congreso Constituyente. Pero lo cierto es que nació por primera vez el concepto de nuestra Constitución. El maestro Restrepo Piedradita decía que la Constitución de Colombia ha sido una, aunque haya tenido varias promulgaciones y varios momentos en la historia, hay ejes axiales que están desde el primer momento del nacimiento constitucional. Sin lugar a dudas, ese bello artículo primero de la Constitución de Cúcuta, que ayer lo mencionábamos, la nación colombiana nace para siempre y será irrevocablemente libre y nunca le pertenecerá a persona o familia. Ahí se cimentaba que este país nunca va a aceptar las dictaduras como forma de gobierno. Ahí quedaba claro que nunca el país quedaría preso de las aristocracias y que además la soberanía sería nacional y popular. Quedó planteado, como también lo mencionábamos ayer, en el artículo 3 de esa Carta Política, 4 valores incuestionables: la libertad, la seguridad, la igualdad y, óigase bien, la propiedad, principios axiales de nuestra democracia. Y fue también en esa Carta Política donde se habló de la tridivisión del poder, de esa separación de esos pesos y contrapesos que sin lugar a dudas tenían la influencia de lo que había ocurrido en Norteamérica en 1789, pero que traían a este territorio también ese principio para que nunca pretendiera ningún gobernante pasar por encima de todos los poderes que deben tener en la separación la capacidad de controlarse y de apoyarse, entendiendo también la colaboración armónica dentro del concepto del Estado. Claramente, esa misma Carta Política fue la que planteó tener un Congreso deliberante, participativo y, óigase bien, representativo, que pudiera en la bicameralidad agotar los debates para que allí se forjaran los grandes consensos. Se establecieron los principios constitucionales del nullum pena sine lege, que no puede haber sanciones penales si no existe una ley que la tipifique. Se expusieron también los principios del debido proceso, el papel institucional de las Fuerzas Armadas. Se reconocía la descentralización territorial, por lo menos en sus primeros esbozos. Se despedía esa figura de la esclavitud y se empezaba a construir también para siempre el sentido de que la democracia se expresa desde los territorios hacia lo nacional. Qué sublime fueron esos momentos, qué magistrales fueron las deliberaciones, porque ciertamente había controversias y conflictos, disensos profundos, pero estuvo por encima el deseo de crear una nueva nación a las vanidades y tosudeces de imponer argumentos personales. Por eso ese mismo Congreso de Cúcuta fue el que tomó la decisión de la libertad de vientres, el que empezó el camino de la verdadera emancipación y el que también dejó planteados los derechos de los indígenas y hizo la más clara promesa de la educación pública como vehículo de oportunidad. Eso es lo que estamos celebrando también, doctor Antonio, esos ejes axiales de nuestro derecho constitucional, que tiene también elementos consuetudinarios, pero sobre todo tienen raíces incuestionables. Y qué interesante también y qué bella coincidencia que esta celebración de 200 años de la Carta de Navegación de la Nación de Cúcuta se encuentre con los 30 años de la celebración de la Constitución de 1991. Una Constitución que la edifica una bella Carta de Derechos y propósitos grandes como país.
que también tiene coincidencias protuberantes con la Carta de Cúcuta. Entre ellas, para mí, la más hermosa, la que está en el artículo 100 de la Constitución del 91, cuando habla de los derechos de los extranjeros en Colombia, que guarda perfecta relación con el artículo 183 de la Constitución de Cúcuta. Qué bello también encontrar que cuando se habla de la paz como deber y derecho, también se está hablando al principio de la convivencia, que está en la Constitución de Cúcuta como eje rector de la paz. ¿Y qué significa entonces que la paz sea un deber y un derecho? Eso quiere decir que el deber es evitar la violencia y rechazar la violencia como mecanismo de presión a los ciudadanos. Y el deber, rechazar también la violencia y la alteración del orden constitucional en el actuar de los ciudadanos. Si desde ahí empezamos a entender que derechos y deberes van de la mano y que tienen esa bella enunciación, también tenemos un motivo adicional para entender la evolución constitucional de Colombia. Qué bueno, apreciados amigos, que en este encuentro, donde también celebramos esa Constitución de 1991, con los principios de libertad económica que vienen desde la Constitución de Cúcuta, porque no era ornamental que se dijera en el tercer artículo de la Constitución de 1821 que la propiedad es un valor, porque aquí se respeta la propiedad y se entiende que la propiedad es parte del ejercicio de las libertades. Decía la Constitución de Cúcuta que todos los ciudadanos son libres de emprender actividades económicas salvo que estén prohibidos por el concepto de ilegalidad. Ese es el mismo espíritu del artículo 333 de nuestra Constitución del 91, la función social de la empresa. Y por eso también quiero dejar claro que en este país ningún discurso expropiador es consecuente con la carta política que tenemos. Quien pretenda apelar a la expropiación para construir equidad o con el falso pretexto de la equidad, está rompiendo uno de los ejes axiales de nuestra carta política y por eso es deber de todos defenderla. Yo quiero en esta ocasión hacer referencia a varios elementos del orden constitucional y supraconstitucional que también obedecen a esta bella celebración. Hablemos de la migración, queridos amigos. La migración ha sido bien entendida siempre en nuestras constituciones. Ese artículo 183 de la Constitución de Cúcuta decía: los extranjeros tendrán en Colombia los mismos derechos de los ciudadanos siempre y cuando cumplan con las leyes vigentes. Ese es el mismo espíritu del artículo 100 y que tienen también la supraconstitucionalidad de ese bello tratado internacional de adaptación laboral al migrante de 1994, que nos obliga, pero que nos compromete por convicción a la generosidad y la fraternidad. Yo tengo aquí en mi poder, como ayer se lo mostraba a los colombianos, esta demostración de lo que será el Estatuto de Protección Temporal en la entrega a un ciudadano. Una tarjeta inteligente con 5 sellos de seguridad, con códigos QR, con mecanismos de reconocimiento y que tienen también la biometría. Este es uno de los elementos más novedosos de la política migratoria en el mundo, porque contrario a quienes pretenden con la xenofobia o con la indiferencia segregar al migrante, aquí nosotros hemos asumido una decisión, claro, con costos, pero que a la larga, bien manejada, representarán una oportunidad incuestionable para nuestro país. Son 1.8 millones de migrantes que tendrán esta tarjeta. 1 millón la recibirá antes de terminar este año y 800,000 en el primer semestre del año 2022. Y con esto se garantizarán derechos, pero también se aplicarán los deberes que debe tener el migrante. Y esto significa también que Colombia le muestra al mundo
que aquí se puede hacer una política migratoria diferencial, sensata, constructiva y que reconoce también esa hermandad gran colombiana que se gestó aquí en 1821. Ese TPS, amigos, representa para nosotros la posibilidad de ser efectivos en el control, pero también de reconocer que las zonas de frontera son zonas que requieren especial atención. Mire, doctor Silvano, han pasado 30 años desde la Constitución de 1991, pero el gobierno que sacó adelante la ley de fronteras, reconociendo ese factor diferencial, ha sido el gobierno nuestro, con 2 decretos adicionales que acompañan y protegen este territorio, incluyendo la declaratoria de las zonas económicas especiales en el norte de Santander. Y en ese sentido quiero hacer referencia también a lo siguiente. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela, que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio, que no pretende el dictador borrar la historia, porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándole sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa, que fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera. Nosotros la reabrimos el 2 de junio y nosotros vemos con buenos ojos la presión que ha ejercido la resistencia democrática, la que ha ejercido el pueblo de Venezuela, que quiere tener sus libertades económicas y que ve aquí una oportunidad para tener ingresos cuando ya se hace notorio que el 95% de la población de ese país está en pobreza. La reapertura de la frontera es el triunfo del pueblo de Venezuela y no el triunfo de la dictadura de Nicolás Maduro. Y quiero también que quede claro que cuando nosotros hemos levantado nuestra voz en contra de la dictadura es justamente recogiendo ese espíritu gran colombiano de la Constitución de Cúcuta. Colombia, esa gran Colombia, será libre y no le pertenecerá a persona o familia. La dictadura es tratar de llevar todos los poderes a una sola persona. Y nunca dejaremos de levantar nuestra voz en todas las instancias internacionales, porque yo quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los tiranos. Y donde exista una tiranía en el continente, por el apego que tenemos a la Carta Democrática Interamericana, ahí también levantaremos nuestra voz. Quiero hacer referencia a la paz con legalidad, magistrado Lizarazo, porque la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Pero la paz requiere la ausencia de violencia y que todas las instituciones caminemos en la dirección correcta. En estos 3 años y 2 meses, hemos visto cómo con discursos politiqueros muchos pretenden decir que no se ha hecho nada por la defensa de la paz. Y claramente es con hechos como se controvierten esas teorías que solamente buscan pertrechar en seguir manteniendo la paz como un discurso electoral cuando tiene que ser un vehículo de unidad en nuestro país. La más diciente, en estos 3 años y 2 meses se han construido 14 de los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial. En estos 3 años y 2 meses se ha extendido por 10 años la ley de víctimas. En estos 3 años y 2 meses ha avanzado el catastro multipropósito. Vamos rumbo a entregar 50.000 títulos de propiedad, que a toda luz supera lo que se ha entregado en los 16 años anteriores a nuestro gobierno. Y claramente también hemos podido desarrollar más de 1.200 obras PEDET, movilizar más de 600.000 millones de pesos de obras por impuestos, y hemos podido también ver construir en el territorio principios de democracia y de participación en proyectos productivos individuales y colectivos para quienes están en la ruta de la reconciliación y de la legalidad. Y si eso no es suficiente,
que también se observe que ha sido este gobierno el quien ha tenido los debates constructivos, pero ha promulgado lo que tiene que ver con la transicionalidad de la justicia, entendiendo que la transicionalidad es un principio que ayuda a la conformación de convivencia, pero que también de manera constructiva ha levantado los puntos para que lo que se ha dicho con relación al reclutamiento de menores, lo que se ha dicho con respecto a los aportes a la verdad sobre el narcotráfico y a que se conozca la verdad sobre los ultrajes y violaciones de mujeres y niños en esos grupos armados organizados, realmente dé para que haya una investigación que garantice verdad, justicia, reparación y no repetición. Y no dejaremos nunca también de insistir en que los victimarios reparen a las víctimas, porque hasta ahora ha sido verdaderamente vergonzoso los tenues aportes que poco o nada guardan relación con las fortunas que fueron claramente descritas ante el mundo por los organismos de seguridad internacional. Así que seguimos trabajando por la paz con legalidad, que tiene que ser la paz sin impunidad, queridos amigos. El Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho implica que aportemos en la protección de los más vulnerables, doctor Antonio. La Constitución de Colombia habla de la evolución del gasto social y yo quiero dejarlo también de manera explícita. En este país, en estos 3 años y 2 meses, se ha pagado el 48% de todos los giros que se han hecho de Familias en Acción. En estos 3 años y 2 meses hemos aportado el 55% de todo lo que ha aportado Colombia en su historia de transferencias condicionadas y no condicionadas. Y lo quiero poner en cifras para que no haya ninguna controversia. Desde el año 2001 hasta hoy se han pagado 45 billones de pesos en transferencias a los más vulnerables. 25 billones de esos 45 en estos 3 años y 2 meses. Y ha sido en este gobierno donde, recogiendo el espíritu de la Constitución de Cúcuta, se ha puesto en marcha la educación universitaria pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3, la más grande conquista de equidad para la juventud. Y ha sido también en este gobierno donde, pensando en la participación ciudadana de los jóvenes, en la verdadera ciudadanía juvenil, tendremos el 5 de diciembre las primeras elecciones donde jóvenes entre 14 y 28 años en todo el país elegirán y serán elegidos para estar en los cuerpos que se conocen como consejos de juventud, para aportar con sus ideas a las políticas públicas locales, departamentales y nacionales. Y esa es una de las más importantes premisas del desarrollo constitucional, que quiere que la democracia y la convivencia sean vibrantes. Y por último, queridos amigos, quiero hacer referencia al medio ambiente. Nuestra Constitución del 91 por primera vez creó el concepto explícito de los derechos ambientales en una carta política en nuestro país. Y de ahí tenemos que asumir que el mundo vive hoy una crisis climática, donde nuestro objetivo es el camino a 0 emisiones a partir de la carbono neutralidad, de la reducción de emisiones y de lograr que el 30% de nuestro territorio sean áreas protegidas. Y que de la misma manera podamos proteger nuestras cuencas, proteger el hecho de ser el segundo país con mayor biodiversidad y el país que aloja el 52% de los páramos del planeta. Este orden constitucional que se desarrolla y que ahora llega al Congreso con un proyecto de ley de acción climática tiene que ser un vehículo para que nos una en torno a ese gran propósito existencial. Queridos amigos, querido presidente de la Corte Constitucional, la democracia es el más bello patrimonio que nos deja la Constitución de Cúcuta, en una soberanía nacional y en el principio donde todos contribuimos a forjar esta nación. Ayer hice mención explícita de cómo Francisco de Miranda planteó el nombre de Colombia, de cómo él trajo el tricolor que hoy enarbolamos varias naciones. Pero hoy podemos reconocer que en Cúcuta
se gestó el sueño de la construcción de la nación. Y 200 años después, vemos que ese sueño ha pertrechado. Ahora seguimos con el nuevo sueño, que es seguir construyendo esa gran Colombia que todos nos merecemos. Muchísimas gracias.